A veces no hace falta una discusión, un portazo ni una despedida con lágrimas. A veces, lo más doloroso es el silencio. Estás ahí, sentado frente a ella, y aunque sigue sonriendo con cortesía, sus ojos ya no te buscan como antes. Esa chispa, esa mirada que antes te hacía sentir en casa, simplemente ya no está. Si eres un hombre mayor de 50, seguramente ya has pasado por ese tipo de despedida silenciosa, donde todo cambia sin que nadie lo diga en voz alta. En este video vamos a recorrer juntos esas señales invisibles, casi imperceptibles, que una mujer muestra cuando ha dejado de verte como su hombre. No para que te duela más, sino para que sepas cuándo guardar tu dignidad y dar un paso atrás. Porque a nuestra edad, lo más valioso ya no es ganar una discusión, sino saber retirarse con el corazón en paz. Si alguna vez sentiste que alguien se alejó sin decirlo, déjalo escrito abajo con estas 5 palabras: ya no insisto más. Y si este tema resuena contigo, suscríbete y acompáñame. Aquí hablamos como hombres que ya vivieron lo suficiente como para entender cuando alguien ya no está. Hay algo que cambia lentamente y al principio casi no lo notas. Ella ya no escribe primero. Ya no llega ese buenos días sonrisa con ojos felices sin que tú digas nada. Ya no aparece ese mensaje espontáneo que solía alegrarte el día. Al principio piensas que está ocupada, que algo pasó, que quizás es una mala semana. Pero las semanas se vuelven meses. Y si no escribes tú, simplemente no hay conversación. Entonces llega el primer pensamiento incómodo: ¿será que ya no le intereso? A nuestra edad, los silencios no son por distracción. Son decisiones. Son movimientos sutiles que gritan lo que los labios no se atreven a pronunciar. Y uno de los primeros signos de que ella se está yendo emocionalmente es exactamente este: te responde, sí, pero ya nunca inicia. Lo que antes era un diálogo mutuo ahora se convierte en un monólogo tuyo. Te ves forzado a tirar del hilo, a mantener la chispa encendida solo con tu aliento. Y eso, amigo mío, no es amor. Es un juego desequilibrado que desgasta el alma. Recuerdo perfectamente cuando me pasó. Era una mujer que solía contarme incluso lo que había desayunado. Me enviaba fotos de sus caminatas por el parque, frases que la hacían pensar en mí. Pero con el tiempo, esos mensajes se hicieron más escasos. Dejaron de aparecer sin razón. Un día, me di cuenta de que llevaba 3 semanas escribiéndole yo primero, y que todas sus respuestas eran correctas, sí, pero vacías. Cortas. Sin emoción. Es aquí donde empieza el verdadero test emocional para un hombre, cuando la mujer que solía buscarte ya no lo hace, y tú, en lugar de aceptar la realidad, te aferras. Te justificas. Debe estar ocupada. Seguramente se siente mal. Quizá espera que yo dé el paso. No, hermano. Si alguna vez ella tomó la iniciativa, si alguna vez mostró interés genuino por ti, y ahora ha dejado de hacerlo de forma constante, esa es tu señal. Este tipo de comportamiento, aunque parezca mínimo, es uno de los más claros dentro de cómo saber si una mujer ha perdido el interés. Porque una mujer interesada busca tu presencia, aunque sea en forma de texto. Busca saber cómo estás, si dormiste bien, si pensaste en ella. No porque necesite hablar todo el tiempo, sino porque quiere sentirse cerca de ti. Cuando esa necesidad desaparece, es porque algo dentro de ella también se ha apagado. Y sí, puede que aún te responda cuando tú escribes. Puede que aún diga hola, que no te bloquee, que sea amable. Pero no confundas cortesía con conexión. Una respuesta educada no significa un corazón presente. Muchos hombres mayores, por nuestra forma de ver las cosas,
creemos que mientras haya contacto, hay esperanza. Pero lo cierto es que muchas veces el contacto sobrevive por respeto, por costumbre, por evitar un conflicto, no por deseo real de continuar. El problema es que cuando esto sucede, tú te desgastas. Empiezas a planear el próximo mensaje, a pensar si ya es muy pronto para escribir otra vez, a medir tus palabras para no sonar demasiado insistente. ¿Te das cuenta? Ese tipo de ansiedad no nace en relaciones sanas. Cuando alguien está contigo de verdad, tú no tienes que estar haciendo malabares emocionales para mantener la atención. Muchos hombres me han dicho, pero si le escribo, responde rápido. A veces incluso con emojis. Y yo siempre les pregunto, ¿y cuándo fue la última vez que ella te escribió primero, sin que tú lo hicieras antes? Esa simple pregunta suele dejar al descubierto la verdad que evitamos ver. No te engañes. No te aferres al eco de algo que ya no existe. Si ella solía buscarte y ya no lo hace, no esperes a que un día simplemente desaparezca. Empieza por aceptar que esa distancia, por más silenciosa que sea, es intencional. Es su forma de retroceder, de abrir espacio, de irse sin decir adiós. En este momento, te invito a detenerte un segundo y pensar, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que ella realmente quería hablar contigo? Si tienes que pensarlo demasiado, es porque probablemente ya tienes la respuesta. Y esto, querido hermano, es apenas el primer síntoma. Porque el desinterés femenino no llega de golpe, sino como una brisa que enfría el alma poco a poco. Y si no aprendes a notarlo a tiempo, puedes acabar sosteniendo solo un hilo, mientras ella ya ha soltado el otro extremo hace rato. Sigamos. Porque si los mensajes se enfrían, lo que viene después puede doler aún más, cuando ya ni siquiera quiere verte. Primero son los mensajes. Después, las citas. O, mejor dicho, las excusas para no tenerlas. Te dice que está muy ocupada, que el trabajo la tiene absorbida, que tiene un viaje inesperado, que su familia requiere su atención. Y tú, con buena fe, lo entiendes. Porque a nuestra edad uno ya no piensa mal de entrada. Aceptas. Respetas. Esperas. Pero luego pasa otra vez. Y otra vez. Y cuando por fin se ven, algo en el ambiente ha cambiado. Ya no hay esa alegría por reencontrarse, ya no hay conversación fluida, ya no hay contacto visual que conecte. Solo hay presencia vacía. Esto también es parte fundamental dentro de cómo saber si una mujer ha perdido el interés. Porque cuando una mujer realmente quiere verte, mueve el cielo si es necesario. Encuentra tiempo entre el caos. Hace espacio. Te lo dice sin decirlo, quiero estar contigo. Pero cuando pierde la emoción, no cancela con dureza. No se despide. Solo deja de decir sí. Se convierte en una experta en decir no puedo con una sonrisa y sin culpa. Te contaré una historia real. Un hombre de 58 años, separado, volvió al mundo de las citas. Conoció a una mujer encantadora, más joven, llena de energía. Al principio, todo fluyó. Ella reía, proponía lugares, incluso cocinó para él una noche de sábado. Pero a las pocas semanas, los planes comenzaron a desvanecerse. Él la invitaba y ella siempre tenía algo. Cuando al fin lograban coincidir, él notaba que ella estaba distraída en el celular, hablando de temas lejanos, sin interés real por el momento presente. Lo peor no fue la distancia física, fue la incomodidad. Esa sensación de estar con alguien que ya no quiere estar ahí. La incomodidad es un lenguaje poderoso.
Cuando alguien que antes disfrutaba tu compañía comienza a sentirse cargada en tu presencia, no lo dice con palabras. Lo sientes. Lo ves en su cuerpo. En cómo se acomoda lejos. En cómo revisa el reloj. En cómo intenta que la cita acabe pronto sin parecer grosera. Y tú sientes como el corazón se te encoge, pero aguantas. Porque los hombres de nuestra generación hemos sido enseñados a resistir, a no rendirnos. Pero, hermano, hay cosas que no se ganan luchando. El deseo de alguien no se convence con flores ni cenas. El interés verdadero es espontáneo o no es nada. Y aquí es donde muchos caemos en la trampa del autoengaño. Porque pensamos, tal vez necesita más espacio. Tal vez está pasando por algo personal. Tal vez insisto una vez más, pero no. Hay que entender que el amor adulto, maduro, no requiere persecución. Si tienes que convencerla para que te vea, ya no eres un compañero, eres un vendedor emocional, tratando de ofrecer algo que ella ya no quiere comprar. La filosofía estoica nos recuerda que no todo lo que se aleja te está haciendo daño. A veces, simplemente está retomando su camino. No lo tomes como rechazo, tómalo como realidad. Si ella cancela constantemente, si se muestra incómoda cuando está contigo, si sonríe por compromiso y ya no por emoción, es porque emocionalmente ya no está ahí. Y tú mereces a alguien que quiera estar sin que se lo pidas. Ahora bien, cuidado, muchas veces, por educación o por costumbre, ellas aceptan una última cita. Una despedida silenciosa. Te dicen sí por no decir no y tú piensas que es una oportunidad, cuando en realidad es el cierre. Por eso, cuando estés frente a una mujer que ya no vibra contigo, que ya no te mira con interés, que parece más cómoda en cualquier lugar menos a tu lado, observa, no insistas. Porque esa cita ya no es un encuentro. Es un adiós disfrazado. Y si algo tienes que recordar de esta parte, es esto: cuando las citas se enfrían, cuando estar contigo parece ser una obligación para ella, no lo tomes como señal de insistencia, sino como señal de despedida. Las relaciones no se construyen sobre excusas, ni se salvan con persistencia unidireccional. A nuestra edad, ya no hay tiempo para rogar atención. Hay que aprender a irse cuando alguien ya no tiene intención de quedarse. Y si te cuesta aceptar que ella ya no está interesada, no te juzgues. A todos nos ha pasado. Todos hemos esperado a alguien que ya se fue en silencio. Pero justo por eso estás aquí. Para reconocer esas señales antes de que te lastimen más. Porque lo que viene después, cuando el cuerpo se aleja, duele, sí. Pero aún más lo hace cuando su alma ya no quiere caminar a tu lado, y tú eres el único que aún sigue avanzando. Vamos al siguiente punto. Porque si no quiere verte, tampoco querrá tocarte. Ni dejar que te acerques como antes. Ahí es cuando el desinterés deja de ser emocional y se vuelve físico. Hay un momento en toda relación donde las palabras sobran y el cuerpo lo dice todo. No porque hable, sino porque se aleja. El cuerpo femenino, cuando siente deseo, cercanía o cariño, lo muestra sin filtros, se aproxima, se acomoda cerca, busca el roce leve, las caricias sin intención explícita, los gestos que parecen casuales pero que dicen quiero estar contigo, así sea con el hombro tocando el tuyo. Pero cuando esa atracción desaparece, cuando el fuego interior se apaga, el cuerpo se convierte en una barrera sutil pero contundente. Este es uno de los signos más evidentes, y también más dolorosos, dentro de cómo saber si una mujer ha perdido el interés. Porque ya no se trata de lo que escribe, ni de si contesta o no. Ya estamos en otro nivel. Aquí, su lenguaje corporal ha cambiado. Y para un hombre que ha vivido, que ha amado y perdido,
que ha sentido en carne propia el calor de una mujer enamorada, notar el frío físico es como recibir una verdad sin palabras. Te contaré algo. Una vez, con una mujer que significó mucho para mí, tuvimos una cita en la que todo parecía normal en apariencia. Hablamos, comimos, nos reímos un poco. Pero cuando caminábamos por el parque y me acerqué para rozar su mano, como solíamos hacer antes, ella instintivamente se cruzó de brazos. No fue grosera. No fue evidente. Pero su cuerpo me estaba diciendo, ya no me acerques. Y eso me dolió más que cualquier no te quiero. Cuando una mujer ya no siente conexión emocional, su cuerpo lo refleja sin siquiera proponérselo. Ya no busca el contacto, no toca tu brazo cuando se ríe, no acomoda su silla cerca de la tuya, no apoya su cabeza en tu hombro. De hecho, muchas veces se sienta ligeramente inclinada hacia otro lado, marcando distancia, levantando un muro invisible que tú, por cariño o por negación, no quieres ver. Pero está ahí. Y es que el cuerpo femenino, como decía Marco Aurelio en sus meditaciones, no puede mentir cuando el alma ya ha dicho adiós. Puede sonreír, puede hablar con amabilidad, puede incluso aceptar una salida más por cortesía, pero no puede fingir cercanía física. No por mucho tiempo. Por eso, si estás saliendo con una mujer y de pronto notas que ella ya no permite el roce, que te esquiva al mínimo intento de cercanía, que incluso parece más cómoda sin contacto, es momento de parar. De observar. De aceptar. La distancia física no siempre es brusca. A veces se disfraza de prudencia, de no estoy de ánimo, de hoy me duele la cabeza. Pero cuando esto se convierte en una constante, cuando pasan semanas y no hay un solo abrazo espontáneo, una caricia leve, un gesto íntimo, debes entender que algo cambió. Porque una mujer enamorada, o siquiera interesada, no se contiene tanto. El deseo se manifiesta. La ternura brota. Peor aún, si cuando tú intentas tocarla, aunque sea con naturalidad, su cuerpo se pone tenso, rígido, incómodo, eso no es cansancio, ni estrés. Es rechazo. Es una señal profunda de que ya no se siente conectada contigo emocionalmente. Y si la emoción muere, el cuerpo también se apaga. Muchos hombres maduros justifican este cambio. Es que ya no somos jóvenes. Las mujeres de nuestra edad no son tan físicas. Seguramente está pasando por un momento difícil. Y aunque algunas de esas excusas pueden ser ciertas en casos puntuales, la verdad cruda, la que no queremos aceptar, es que una mujer que aún siente atracción, lo demuestra, sin importar la edad. A los 50, 60 o incluso más, seguimos siendo seres de piel. El cuerpo no deja de querer ser tocado, abrazado, sentido. Pero solo busca esas cosas con quien todavía despierta algo dentro. Y si tú ya no lo haces en ella, su cuerpo simplemente se cerrará. No como castigo, sino como reflejo. La clave aquí está en observar sin dramatismo. No necesitas confrontar ni exigir explicaciones. Solo presta atención. ¿Te toca? ¿Se deja tocar? ¿Busca estar cerca? ¿Se siente cómoda con tu proximidad? Si la respuesta a todo eso es no, no necesitas más confirmaciones. Ya no hay fuego. Ya no hay necesidad de presencia física. Y por ende, ya no hay interés real. La filosofía estoica nos invita a no forzar aquello que ya se está deshaciendo solo. Como el agua entre los dedos, hay cosas que cuanto más las aprietas, más rápido se escapan. Y el cuerpo de una mujer que se está yendo es exactamente eso, una brisa que se aleja, que ya no roza tu piel, que ya no busca calor. Porque su alma ya está en otro lado. Y eso, aunque duela,
también es una forma de respeto. Porque te está diciendo la verdad sin herirte, sin destruirte. Solo, alejándose. En silencio. Así que, hermano, si alguna vez ella buscó estar pegada a ti, si su cuerpo era lenguaje de cariño, y ahora solo hay frialdad, evadir, tensión, no lo tomes como una ofensa. Tómalo como lo que es, una despedida no verbal. Y cuando el cuerpo se aleja, pronto se alejarán también las emociones profundas. Y lo verás en otra cosa, cuando ella ya no se interesa en tu vida, ni le importa compartir la suya contigo. Allí, el lazo emocional se ha roto de verdad. Vamos a verlo. Hay palabras que no hieren por su tono, sino por su intención. No porque sean ofensivas, sino porque son innecesarias, y sin embargo, están ahí. Cuando una mujer comienza a hablarte de otros hombres, de manera casual, con sonrisa liviana o con comentarios sueltos, algo cambió. Ese algo no se grita ni se discute, pero se siente en el estómago. Es un nudo. Una intuición. Y también, amigo mío, es una de las señales más directas dentro de cómo saber si una mujer ha perdido el interés. Quizá empieza así: un compañero del trabajo me invitó a un café, pero ni fui, me dio pereza. Tú ríes, como si no pasara nada, pero por dentro sabes que ese comentario no es inocente. O quizás te cuenta que un amigo del gimnasio siempre le hace cumplidos, o menciona que alguien la estuvo buscando últimamente. Y lo hace sin nervios, sin pedir disculpas, sin siquiera medir el efecto que esas palabras tienen en ti. Porque ya no está cuidando tu lugar. Porque, aunque no lo diga, ya no te ve como su hombre. La mujer que todavía te quiere no te menciona a otros hombres con ligereza. Puede tener miles de amigos, compañeros, conocidos. Pero si tú eres su prioridad, su espacio emocional más íntimo, ella protege ese vínculo. Te cuida de la duda, del recelo, del pensamiento incómodo de sentirte reemplazado. Pero cuando ese vínculo empieza a romperse, cuando ella ya no te coloca al centro de su afecto, entonces los nombres de otros comienzan a ocupar espacio. Esto no significa que te estés siendo infiel. No significa que ya esté con otro. No. Pero sí significa que tú ya no eres el único que ocupa su mente, su atención, su deseo. Significa que su energía emocional está comenzando a desviarse, y tú puedes notarlo en la forma en que menciona a otros como si fueran parte natural de la conversación, como si no tuvieran importancia, pero sí la tienen. Recuerdo que hace algunos años, un hombre que acompañé en su proceso emocional me dijo algo que nunca olvidé. La primera vez que me habló de otro fue una tontería, un tipo que le envió flores. Pero lo dijo con tanta tranquilidad, como si yo no estuviera ahí. Fue en ese momento que supe que ya no me veía como su pareja. Era como si yo fuera un amigo más. Un testigo de su vida, pero ya no un protagonista. Esa sensación es devastadora. Porque no se trata de celos en el sentido clásico. No es posesión. No es inseguridad adolescente. Es la certeza madura de que ya no somos importantes. Que lo que un día fue exclusividad emocional, ahora es terreno compartido. Y eso, para un hombre que ha amado de verdad, se siente como perder territorio sin haber sido avisado. Muchos hombres, en este punto, cometen un error común: creer que ella está intentando ponerlos celosos. Seguro me lo dice para ver cómo reacciono. Quiere llamar mi atención. Está jugando conmigo. Pero eso, en la mayoría de los casos, es falso. La verdad es más sencilla y más cruda. Ella ya no tiene miedo de que te molestes, porque ya no le importa tanto tu reacción. Está siendo transparente, no por maldad, sino por desapego.
La filosofía estoica nos enseña que no debemos aferrarnos a lo que ya no está con nosotros. Que la libertad emocional consiste en aceptar lo que es, no en imaginar lo que podría ser. Y si una mujer ya no cuida tus emociones, si comienza a hablarte de otros hombres como si fuera simplemente un confidente neutral, eso no es una prueba para ver si te importan. Eso es una declaración sutil de que ella está liberando su espacio para alguien más. Algunos hombres reaccionan confrontando. ¿Quién es ese? ¿Por qué me hablas de él? Pero hacerlo solo empeora las cosas. Porque si ella aún tuviera dudas, tu inseguridad solo le confirmará que no vale la pena seguir. En cambio, lo que se necesita es observación tranquila. Conciencia. Entender que su comportamiento ya no es el de alguien que te considera su hombre. Y aquí hay algo más profundo. Cuando una mujer te menciona a otro, también te está haciendo un favor, aunque parezca contradictorio. Te está mostrando, sin necesidad de confesiones incómodas, que ya no estás solo en el campo. Que hay otros nombres, otras opciones, otras energías que compiten con la tuya. Y eso, por doloroso que sea, es mejor saberlo que vivir en la mentira del todo está bien. El respeto empieza por no negar lo evidente. Si los nombres ajenos ya aparecen más que los tuyos en su vida, si los halagos que ella repite no vienen de ti, si sientes que sus ojos ya no te miran igual después de hablar de otro hombre, no te engañes. No luches contra eso. Acepta. Y acepta con dignidad. Con entereza. Con ese temple que los años y los fracasos bien vividos nos han enseñado. Porque ninguna mujer que aún te elige te expone a la comparación. Y si lo hace, ya no eres elección. Eres recuerdo. Eres pasado. Estás en el cierre, no en el centro. Y cuando el corazón ya no te pertenece, no importa si aún comparte mesa, cama o conversación contigo. Está en otra parte. Y lo sabrás también cuando ella, además de hablar de otros, ya no quiera saber nada de ti. Ni cómo estás. Ni qué sientes. Ni qué sueñas. Vamos a esa parte. Porque cuando la desconexión es total, ni tu mundo ni el de ella se cruzan ya. Hay silencios que no duelen por lo que callan, sino por lo que ya no preguntan. Cuando una mujer que antes te hablaba de todo, desde su jornada laboral hasta lo que soñó anoche, de pronto se vuelve hermética, seca, distante, algo se ha roto. Pero más aún, cuando ya no te pregunta nada sobre ti, cuando no le interesa saber si dormiste bien, si estás bien de salud, si tu madre se recuperó, entonces, lo que se ha roto no es solo la conversación, sino el lazo emocional. Este es otro signo contundente dentro de cómo saber si una mujer ha perdido el interés, el corte silencioso del vínculo cotidiano. Porque una mujer interesada no necesita excusas para estar al tanto de tu vida. Te pregunta. Te escucha. Se acuerda. Conoce tus rutinas. Sabe cuándo tienes una cita médica, cuando juegas con tus nietos, cuando te toca ir a visitar a tus hijos. Y si un día, de pronto, esa mujer deja de preguntar, tú lo sientes. Lo notas. Lo vives como una ausencia viva, más fuerte que 1000 palabras. Recuerdo el caso de Ernesto, un hombre viudo de 63 años que había empezado una relación después de muchos años solo. Me dijo, al principio, ella se interesaba por todo. Me preguntaba qué comía, si había dormido bien, si había tomado mis medicinas. Pero con el tiempo, ya no preguntó más. Y lo peor no fue que dejara de interesarse por mí, sino que dejó de contarme sobre ella. Como si yo ya no tuviera permiso de entrar en su mundo. Y es que ese permiso es la esencia de la intimidad emocional. Compartirse.
Y cuando una mujer deja de hacerlo, cuando ya no te habla de lo que le preocupa, de lo que le ilusiona, de lo que sueña o teme, no es porque haya dejado de tener esas cosas. Es porque ha dejado de sentir que tú mereces saberlas. Una vez más, no se trata de una discusión. No hay gritos. No hay pelea. Solo un progresivo abandono del diálogo íntimo. Y el silencio crece. Te ves a ti mismo llenando los vacíos con frases como ¿y tú cómo estás?, solo para obtener un bien seco. Ya no hay detalles. Ya no hay historias. Solo respuestas funcionales, impersonales, como si hablar contigo fuese una obligación educada más que una necesidad emocional. Y lo más triste, tú tampoco puedes hablar como antes. Porque sabes que ya no escucha. Está, pero no está. Te responde, pero no se involucra. Mira el reloj, el teléfono, la calle. Cualquier cosa menos tus palabras. Y eso, a los 50, a los 60, cuando ya sabes lo que duele, es más fuerte que una ruptura formal. Es el anticipo del adiós. En la filosofía estoica, Séneca decía, ningún hombre está más solo que el que comparte techo con alguien que ya no lo mira. Y así te sientes tú. Sentado frente a alguien que una vez te quiso, pero que hoy ya no te deja entrar a su vida. Ni tú a la suya. Hay quienes dicen que esto es una etapa, que a veces las personas se distancian. Y es cierto. Todos pasamos momentos de introspección. Pero cuando ese momento se vuelve permanente, cuando ya no existe la más mínima curiosidad por ti, cuando no hay interés genuino en saber cómo estás ni en contarte nada de lo suyo, ya no hay vínculo. Solo queda la formalidad vacía, el hábito, el recuerdo de lo que alguna vez fue cercanía. Y aquí viene lo más duro, ella puede seguir viéndote. Puede seguir aceptando invitaciones. Puede seguir sentándose frente a ti en la mesa. Pero no está. No está realmente. Porque donde no hay interés, no hay conexión. Y sin conexión, no hay amor. Muchos hombres justifican este cambio. Debe estar pasando por algo. Seguro tiene estrés. A lo mejor no se da cuenta. Pero tú sí te das cuenta. Tú sabes que antes te buscaba. Que antes se emocionaba al contarte su día. Que antes se reía contigo por tonterías cotidianas. Que antes escuchaba tus historias, las buenas y las malas, como si fueran parte de ella también. Y ahora ya no pregunta. Ya no comenta. Ya no se ríe contigo. Porque ya no está. Y cuando una mujer ya no está interesada, no lo anuncia. Simplemente se apaga. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? ¿Exigirle que te escuche? ¿Pedirle que te cuente cosas? No. Eso solo empeora la herida. Porque el interés real no se suplica. El interés se nota. O no está. Y si no está, lo único digno que te queda es aceptar. Caminar hacia atrás. Guardar silencio también. Porque un hombre sabio sabe cuando ya no tiene lugar. Y ese es el punto. No busques palabras, busca actitudes. Porque ellas son las que revelan la verdad. Y si ella ya no se interesa por lo que te pasa, por cómo estás, por lo que sientes, es porque ya ha girado su corazón en otra dirección. Ahora bien, si ya no le importa tu vida, no tardará en borrarte también de la suya virtual. Y eso, hermano, será aún más evidente. Vamos a hablar de eso. Porque cuando las redes se apagan, el adiós es definitivo. Hubo un tiempo en que las notificaciones te hacían sonreír. Cada historia que publicabas tenía su reacción. Cada foto recibía un comentario, aunque fuera pequeño,
un corazón, un emoji, una palabra que te hacía sentir presente en la vida de ella. Ahora, publicas, y nada. Ella sigue ahí, sí. Ves que ha visto tus historias. Ves que estuvo conectada. Pero el silencio es total. Y ese silencio, aunque parezca trivial, es una de las señales más frías y claras dentro de cómo saber si una mujer ha perdido el interés. Porque las redes sociales, para bien o para mal, se han convertido en una extensión del lenguaje emocional. No importa si tienes 50, 60 o más. Hoy en día, el modo en que alguien se muestra contigo, o deja de mostrarse, en el mundo digital, dice mucho más de lo que imaginamos. Y cuando una mujer deja de interactuar contigo en redes, no es porque esté ocupada, ni porque se haya olvidado. Es porque, conscientemente, ya no siente la necesidad de mantener ese lazo emocional. Recuerdo perfectamente cuando lo viví. Durante meses, ella respondía todo. Mis historias del café por la mañana. Mis caminatas por el parque. Incluso mis pensamientos escritos al atardecer. Un día, simplemente dejó de hacerlo. Ya no reaccionaba. Ya no comentaba. Solo veía, en silencio. Y ese visto se volvió una daga. Porque yo sabía que aún estaba ahí. Que aún no leía todo. Pero había decidido no decir nada. ¿Te ha pasado? Entonces sabes exactamente de qué estoy hablando. Lo más duro es que no hay una explicación directa. Ella no te dice que ya no quiere comentar. No te bloquea, no te elimina. Solo deja de estar. De forma pasiva. Sutil. Como si de pronto se hubiera puesto un abrigo invisible que le impide tocarte incluso a través de una pantalla. Y ese alejamiento es tan simbólico como real. Cuando una mujer está enamorada, o al menos interesada, usa las redes para acercarse. Para demostrarte que te piensa. Que te ve. Que te acompaña. Y tú, aunque estés a kilómetros, sientes su presencia. Pero cuando ese vínculo emocional se apaga, el mundo digital también se enfría. Desaparecen los me encanta. Las respuestas a tus frases. Los comentarios en tus fotos. Y en su lugar, solo queda un vacío que dice más que 1000 palabras, ya no estoy contigo, ni siquiera desde aquí. Muchos hombres mayores no le dan importancia a las redes. Eso es cosa de jóvenes, dicen. Pero no se trata de edad. Se trata de atención. De presencia. De conexión. Y si antes la había, si ella solía estar pendiente de ti también en lo digital y ahora ha dejado de hacerlo, no lo ignores. Es una manifestación directa del desapego emocional. Algunos aún se justifican. Quizás está ocupada. Tal vez quiere espacio. A lo mejor me sigue queriendo pero no lo muestra igual. Pero aquí es donde tenemos que mirar con madurez. Una mujer que quiere, lo demuestra. Aunque sea con un corazón. Con una palabra. Con un gesto. Y cuando ni siquiera eso aparece, es porque la distancia ya es emocional, no circunstancial. El problema no es que no interactúe contigo. El verdadero golpe llega cuando notas que sí lo hace, pero con otros. Comenta en otras fotos. Reacciona a otras historias. Y tú, que antes estabas en el centro, ahora estás en los márgenes. Viendo desde afuera cómo su mundo sigue girando, sin ti. Duele. Claro. Pero también es liberador. Porque te da claridad. Porque te permite dejar de esperar. La filosofía estoica nos recuerda que el dolor muchas veces es el maestro que nos despierta. Que lo que hoy te hiere, mañana puede liberarte si lo sabes entender.
Y si sus redes dejaron de tenerte a ti, si ya no formas parte de su escenario cotidiano, si ni siquiera en lo virtual estás presente, entonces ya no estás en su historia real. No intentes forzar lo digital para recuperar lo emocional. No le escribas por impulso. No publiques cosas solo para llamar su atención. Eso solo te hundirá más. Porque cuando alguien ya no quiere verte, ni siquiera en una notificación, es porque su corazón ya ha cerrado la ventana. En lugar de eso, observa. Acepta. Recolecta la última lección que te está dando. No con palabras, no con discusiones, sino con la más dura de las verdades, la indiferencia. Y si la indiferencia ya está en las redes, no tardará en llegar al mundo físico también. Porque el siguiente paso, amigo mío, es el más definitivo, cuando su lenguaje corporal ya no miente y te das cuenta que no hay más que hacer. Sigamos adelante. Porque lo que el cuerpo ya no siente, lo que la mirada ya no busca y lo que las redes ya no reflejan, es simplemente el final que nos negamos a aceptar. Y ahí es donde muchos hombres se rompen. Pero tú no. Porque has vivido demasiado como para no reconocer cuando ha llegado el momento de dar un paso atrás, con dignidad. Y ahora que hemos llegado al final, quiero que respires hondo y pienses en todo lo que has escuchado. Estas señales no están aquí para lastimarte, ni para llenarte de rabia o tristeza. Están aquí para que abras los ojos y, sobre todo, el alma. Porque ser hombre, a nuestra edad, no se trata de conquistar a toda costa, sino de saber cuando alguien ya no quiere ser parte de tu viaje. Cuando una mujer deja de buscarte, de tocarte, de preguntarte, de incluirte en su mundo, lo está diciendo todo sin necesidad de hablar. No lo tomes como derrota. Tómalo como una oportunidad de elegirte a ti mismo, de recuperar tu dignidad, de no mendigar presencia ni calor. El amor verdadero no te hace adivinar. Si te toca esforzarte tanto para mantener viva una conexión que solo tú alimentas, entonces ya no es conexión. Es dependencia. Si alguna parte de este video resonó contigo, si sentiste que alguna palabra era también tuya, escribe abajo, ya no insisto más. Quizá ese sea tu primer paso para cerrar un ciclo con coraje. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte. Porque este canal está hecho para hombres como tú, que han vivido, que han caído y que aún tienen fuerza para levantarse, pero esta vez con más sabiduría.